La odisea del albatros Félix Menor Fernández. Para Esther. Un problema añadido. Conducía despacio por un camino de tierra, con la radio puesta de fondo sin prestarle la mínima atención. Su rostro y su mirada perdida, reflejaban un estado de ánimo de marcado derrotismo, donde su vida solo parecía continuar por pura inercia. Llegó hasta una verja metálica con una puerta que bloqueaba el camino. Ahí se detuvo. Pulsó el botón del mando a distancia, y en unos segundos la puerta comenzó a deslizarse hacia un lado. Siguió avanzando por un acceso asfaltado, atravesó un solitario aparcamiento, y paró delante del edificio. Salió del coche y se quedó mirando hacia arriba. Sobre las ventanas de las oficinas destacaba un gran rótulo azul con letras en blanco. Icarus Construcciones Aeronáuticas. Frunció el ceño en señal de desaprobación. Cuando le puso el nombre a la empresa le pareció oportuno, una mezcla de nombre clásico, internacional y alegórico. Pero nunca llegó ni a imaginar cómo la trágica historia que reflejaba el rótulo, marcaría proféticamente el auge y caída de su empresa. En la mitología griega, Ícaro era el hijo del arquitecto Dédalo, constructor del laberinto de Creta. Fue encarcelado con su padre en una torre por el rey de la isla, Minos. Dédalo, para escapar de la isla, dado que Minos controlaba las salidas por tierra y por el mar, decidió fabricar alas para su joven hijo Ícaro y para él. Utilizó para ello las plumas de los pájaros y fue uniéndolas con cera. Después de aprender a volar con estas alas, huyeron de la isla, pero antes de salir Dédalo advirtió a su hijo Ícaro que no volase muy alto porque el calor del sol derretiría la cera, y tampoco demasiado bajo pues la espuma del mar mojaría las alas y con tanto peso no podría volar. El vuelo comenzó perfecto, pero cuando ya llevaban bastante trayecto Ícaro se confió, pensando que ya dominaba el arte de volar, y comenzó a ascender olvidándose de los consejos de su padre. El sol ablandó la cera que mantenía a las plumas unidas y éstas comenzaron a desprenderse, entonces cayó al mar y desapareció. Dédalo llegó volando hasta Sicilia quedando bajo la protección del rey Cócalo. Ahí permaneció hasta su muerte, sin llegar nunca a superar la pérdida de su hijo. Las similitudes de esta leyenda con Carlos y su empresa no eran pocas. Había nacido hacía 56 años en Ávila. Los aviones le apasionaban desde que a los 10 años un amigo de su padre lo llevó a volar en una avioneta. Emocionado por esa experiencia y con la curiosidad de un niño, no cesó de preguntarse e investigar sobre los secretos de volar, y esa obsesión le llevó a estudiar ingeniería aeronáutica. Gracias a su inteligencia natural y su buena predisposición, no tuvo ningún problema en sacar la carrera. Sus estudios absorbieron 6 años de su vida y únicamente le quedó tiempo para cumplir un segundo deseo, que era aprender a volar. A base de mendigar a sus padres el dinero y pedir favores en el aeródromo de Cuatro Vientos, logró sacar el título de piloto de avionetas. No tenía dinero para alquilar ningún aparato, así que se ofrecía gratis realizando vuelos para turistas o para viajes particulares de algún ricachón, con la única intención de acumular experiencia y disfrutar. Con su título de ingeniero en la mano pronto encontró trabajo, así estuvo ocupado durante 25 años en diferentes empresas de aeronáutica. Pero los cometidos de un ingeniero en una gran empresa consistían en un 99% en pura rutina de controles de calidad, dejándole muy poco margen para innovar. Por lo que poco a poco se fue sintiendo más frustrado por no poder diseñar nuevos modelos y aportar soluciones técnicas. A pesar de que insistía en que le diesen oportunidades, la filosofía de la empresa se centraba en el mantenimiento de diseños y soluciones tradicionales muy probadas, y no compensaba arriesgarse con otras opciones que no fuesen totalmente seguras. Así, anquilosado en un trabajo esencialmente burocrático, sentía la necesidad de dar un cambio a su vida. Su afición de seguir volando en avionetas y planeadores, aunque le agradaba, no suplía sus inquietudes como diseñador. Justo antes de cumplir los 50, se estimó que disponía de la experiencia y la ambición suficiente como para acometer su propio proyecto. Consciente que se trataba de un gran paso, lo planificó todo con detalle. Y mientras seguía con su rutinario trabajo, estiraba las horas del resto del día y los fines de semana en estudios y reuniones para dar el gran salto. Convenció a los bancos, escogió como ubicación de la empresa una zona casi desértica de Castilla-La Mancha, donde, después de negociar con varios propietarios, logró agrupar una sola finca de más de 15 hectáreas. El lugar estaba tan perdido que se tuvo que hacer un camino de tierra para poder acceder desde la carretera comarcal. Construyó una nave de 10.000 metros cuadrados y junto a ellas, una pista de aterrizaje de más de 1 kilómetro. No se pudo quejar del apoyo de las instituciones, pues arropado con la expectativa de crear más de 300 empleos en una zona casi despoblada, obtuvo ayudas públicas, que le subvencionaron a fondo perdido casi la mitad del proyecto.
Trabajando a marchas forzadas, solo tardó 2 años en construir las instalaciones y traer todas las máquinas necesarias. Cuando finalizó, Carlos se sentía el hombre más feliz del mundo, pues había creado la empresa aeronáutica más moderna de Europa, por no decir del mundo, en el sector de avionetas y planeadores. En las oficinas de diseño, utilizando potentes ordenadores, se diseñaban los modelos y se simulaban los parámetros. Después las piezas se fabricaban en fibra de carbono directamente con unos robots modeladores. En el siguiente paso todo se montaba. Y finalmente, cuando el avión estaba listo, salía directamente a la pista de despegue para realizar las pruebas, donde hasta tenían para ello su pequeña torre de control. La pista de pruebas también se utilizaba para otra función secundaria. Los inversores y futuros compradores eran traídos directamente a las instalaciones en avioneta. En realidad se trataba de un acto más útil que pretencioso. Para acceder en coche desde Madrid tendrían que conducir 200 kilómetros, desviarse a una carretera secundaria y acabar rodando por un camino de tierra. Por lo que el futuro comprador llegaba cansado y con la sensación de estar perdido en el tercer mundo. Mientras que acudir volando hasta el único aeropuerto privado de España resultaba rápido, cómodo y bastante impresionante. Cuando se acabó toda la construcción de la fábrica, se contrataron a los técnicos especializados, y casi desde el principio comenzaron a construir magníficos aviones. Los diseños de Carlos eran tan buenos que incluso sus primeros modelos eran mejores respecto a los de la competencia en ligereza, resistencia, autonomía y precisión. Carlos siempre había sido un magnífico ingeniero con buenas ideas, y ahora, con sus propios medios y gozando de toda la libertad creativa, había logrado transformarlas en realidad. Mantuvo su afición a la aviación probando él mismo los modelos, realizando demostraciones e incluso llevando a Madrid a los clientes. Con toda la presión a la que estaba sometido, cuando se concentraba en volar, se relajaba, y durante ese tiempo lograba evadirse de los problemas. Las avionetas le gustaban, pero si podía elegir optaba por los planeadores, el llamado vuelo sin motor. Disfrutaba plenamente suspendido en el aire sin más ruido que el viento. Curiosamente, las personas profanas al mundo de la aviación consideraban los planeadores como un juguete, cuando la realidad es que volar con un aparato sin motores y solo dependiendo de las corrientes de aire, resultaba muchísimo más complicado. Se trataba de algo parecido a navegar a vela o con motor, con la enorme diferencia que un barco de vela sin viento solo se queda parado, mientras que estando en el aire si no hay viento el planeador acaba cayendo al suelo. Precisamente entonces, cuando todo parecía perfecto en la empresa, fue cuando comenzaron los problemas. Las ventas de los aviones no despegaban, nunca mejor dicho, y a pesar de que las críticas a sus modelos eran buenas, lo cierto es que los compradores no estaban dispuestos a gastarse un poco más de dinero por disponer de un producto mucho mejor. Se decidió invertir más en marketing y se amplió el mercado inicialmente europeo al norteamericano y asiático. Lamentablemente, la repentina y radical crisis económica mundial alejó de modo implacable a los nuevos compradores, el mercado se redujo y se desplazó a los productos de bajo coste y hacia la venta de segunda mano. Así, a pesar de todos los esfuerzos no lograron más que un aumento muy poco significativo, a costa de un elevado endeudamiento. Las deudas comenzaron a acumularse, los inversores a retirarse y los bancos, con su propia crisis y faltos de recursos, comenzaron a denegar la financiación necesaria y a exigir el pago de los créditos. Se logró aguantar un año más, pero al final se impuso la triste realidad de los números y tuvieron que declararse en quiebra. Ahora la empresa estaba cerrada y casi todo el personal había sido despedido. Tan solo quedaban 3 personas. Carlos, como gerente, un técnico para el mantenimiento de la maquinaria, y una informática para mantener los sistemas y la contabilidad. No eran más que los enterradores de una empresa en su ocaso. Igual que un animal muerto es despedazado por los carroñeros, la empresa iría perdiendo todas sus partes hasta que no quedase más que el recuerdo. El estado de ánimo de Carlos fue pasando por varias fases muy marcadas en los últimos años. Primero la ilusión de un nuevo proyecto, después la excitación de trabajar duro para poner en marcha la fábrica, de ahí pasó a la tensión por la lucha desesperada de mantenerse a flote, y finalmente a una fase depresiva ante la impotencia del cierre. Lo que definitivamente le hizo entrar en una depresión, fue, que en realidad, sacrificó mucho más que una inversión económica. Esta aventura le costó todo lo que tenía: su prestigio profesional, su patrimonio y hasta su vida familiar. Llevaba los últimos 5 años obsesionado con el proyecto, y para poder supervisarlo directamente, se trasladó a vivir a un pueblo cercano de la fábrica, dejando a la familia en Madrid. Cuando comenzaron los problemas, en el fondo, tuvo la suerte que Ana, su mujer, fuese médico y económicamente independiente.
También que su hijo de 26 años acababa de finalizar la carrera de medicina y ya estuviese realizando prácticas como especialista. El matrimonio al igual que la empresa estaba en crisis, y todo ello a pesar de que su mujer se mostró incondicional soportando con estoicismo y resignación esa situación. Ella, le quitaba importancia al cierre de la empresa y le animaba a conseguir otro trabajo, insistiendo en que no se preocupase, que incluso solo con su sueldo podrían vivir perfectamente. Pero Carlos, impulsado por su propio estado depresivo, tomó la opción que su mujer rehiciese su vida y no tuviese que mantener a su fracasado marido. Insistió en que lo mejor para los dos sería divorciarse, y debía de solicitarlo ella, así al menos socialmente no sería la abandonada. Su mujer, de nuevo, se mostró incondicional en su apoyo, y lo único que deseaba era poder ayudarlo. Carlos, para forzar la decisión, no la visitó en los últimos meses, para así convencerla del poco futuro de la relación. En las últimas conversaciones la obligó a poner en marcha el divorcio, ante el ultimátum de hacerlo él mismo. Envió un poder a su abogado para que lo arreglase todo, pues él prefería no estar presente en algo que hacía por pura lógica, entendiendo que sería lo mejor para su mujer, pero que le resultaba terriblemente doloroso. Su futuro se planteaba incierto. Prácticamente no tenía dinero, por lo que tampoco podía jubilarse anticipadamente y vivir relajado. Disponía de algún margen de maniobra, entre algún seguro y el paro, por lo que aún tendría para vivir modestamente 1 o 2 años, pero, mejor antes que después, debería buscar trabajo. Se planteaban por delante unos años duros. Cuando él acabó la universidad, a los ingenieros aeronáuticos se los rifaban, pero ahora los mercados estaban saturados con un exceso de oferta. Sin duda, él tenía más experiencia que un joven ingeniero, pero mucha menos capacidad de trabajo, además sus antecedentes, al haber hecho quebrar una empresa, lo alejarían de cualquier puesto de dirección. Miró el reloj. Si el administrador judicial acudía puntual debería aparecer en unos minutos. 2 días antes le había llamado para concertar una reunión, a los efectos de verificar personalmente ciertas irregularidades sobre los stocks del almacén. O al menos, eso le pareció entender, pues el administrador utilizaba esa jerga de los contables donde todo se llama de una forma diferente. No existen las piezas, sino los activos muebles. Ni deudas, sino pasivos a corto exigibles. Tampoco inversiones, sino capital desembolsado, y así hasta completar todo una serie de extraños términos. Carlos mostraba una total desconfianza hacia las auditorías externas. En su empresa fueron incapaces de arreglar nada, y en el resto del mundo también. Bancos que hasta el día anterior, según sus auditores, eran perfectamente solventes, se declaraban de la noche a la mañana en quiebra absoluta. En su ignorante opinión, la única finalidad de estos entes se centraba, bien en engañar a los inversores, o en engañar a Hacienda. Carlos apenas conocía al administrador judicial, pues solo había coincidido con él personalmente un día en los juzgados, cuando le entregó los libros contables. Le sorprendió que fuese bastante joven. Bueno, joven para lo que él consideraba que debería ser un administrador, presuponiendo una 20 de años de experiencia para saber administrar una empresa en crisis. Sobre la marcha, según evolucionaba el concurso de acreedores, como ahora se llamaban a las quiebras, sus peores pronósticos se fueron cumpliendo. Un administrador judicial no era más que un burócrata que no sabe nada del funcionamiento de una empresa, y que solo desea ser alimentado con papeles. Carlos, con su pensamiento racional y lógico, chocó desde el principio frontalmente con el administrador. La mente burocrática y sistemática del administrador judicial estableció una serie de tediosos trámites como inventarios y peritaciones, que finalizarían en ventas en pública subasta de cada inmueble o maquinaria. Carlos se desesperó con este enfoque. Hasta el empresario más inútil sabía que una máquina parada se quedaba obsoleta, y que la venta individual en vez de vender toda la fábrica como conjunto productivo, resultaba una opción ruinosa. Este choque de mentalidades creó un profundo distanciamiento que dio lugar a que solo se comunicasen por correos electrónicos. A pesar de este alejamiento intelectual, Carlos se vio obligado a mantener las formas, pues ese incompetente administrador tenía como última responsabilidad dar un informe al juez sobre si la conducta del gerente resultó fraudulenta. Inicialmente que un administrador opinase eso de su persona le parecía estúpido, pero a la vista de las decisiones absurdas que había vivido en los últimos meses, ya no descartaba que pudiese pasar cualquier cosa. Así que optó por unas relaciones sutilmente distanciadas, pues en ese momento carecía de la fuerza psicológica y de los recursos económicos necesarios como para enfrentarse a este nuevo problema. Carlos volvió a mirar el camino con cierta impaciencia. Estaba claro que la puntualidad tampoco formaba parte de las cualidades del administrador. Haciendo acopio de paciencia esperó durante 15 minutos.
Finalmente apareció un coche que estacionó junto al suyo, del cual bajó el joven administrador judicial. Hola Carlos. Perdona el retraso, pero me he confundido 2 veces, en el maldito GPS no aparecía el camino. A pesar de la distancia personal que deseó marcar desde el principio, ese joven, bien por ignorancia o por indolencia, lo trataba en plan coleguilla. Pero tal y como estaba la situación, tuvo que aceptar esas forzadas confianzas. Que hubiese llegado tarde, mostraba una vez más, su prepotencia. Carlos, 2 días antes, intentó explicarle, de forma clara, qué accesos debería tomar para llegar sin problemas. Pero el administrador, inmerso en su propia necedad, confió plenamente en su GPS, sin asimilar que los últimos kilómetros de camino no existían oficialmente en ningún mapa de carreteras. Hasta hacía unos meses el camino estuvo siempre bien señalizado con carteles, pero desde que acordaron el cierre, optaron por quitarlos, para evitar que llegasen comerciales y otras visitas sin sentido. No te preocupes, le pasa a todo el mundo la primera vez que intenta llegar, le comentó quitándole importancia. Subamos a las oficinas. Entraron en el edificio, subieron por las escaleras hasta una sala de juntas, donde disponían de una gran mesa, sin duda el lugar más cómodo si tenían que analizar documentación. El administrador judicial sacó unas carpetas, las colocó en la mesa frente a él y situó 2 bolígrafos a la izquierda. Una vez cumplido con su ritual burocrático, se dispuso a comenzar su trabajo. Bueno, centrándonos en el tema, he de reconocer que la contabilidad está muy bien hecha, pero desgraciadamente no es perfecta. Carlos esperó el siguiente comentario. Estaba claro que esa duda en la boca del administrador significaba que se encontraba ante un problema. Lo malo, continuó el administrador, es que he encontrado incongruencias entre las existencias y el inventario. En la contabilidad aparecen perfectamente detalladas las existencias, pero al contrastarla con el inventario de almacén que me habéis enviado, me he dado cuenta que existe más material almacenado que el contabilizado. Carlos no entendía bien la diferencia, pero creyó captar el problema y no le pareció que tuviese mucha importancia. Bueno, en efecto, nunca me he preocupado por analizar si coincidía, pero la verdad, no veo ningún problema. Si tuviese menos material, habría que analizar si alguien lo robó, pero imagino que por tener más del previsto no habrá ningún problema. El administrador frunció el ceño, indicándole que no le convencía lo que acababa de escuchar. Sí, y no, marcó el gesto reforzando aún más la duda. La contabilidad debe de reflejar la realidad de una empresa. ¿Pero qué ocurre si de repente algo no coincide? Pues que tenemos que reconocer que algo está mal, y entonces también podemos pensar que todo puede estar mal. Si cuestionamos las existencias, ¿quién garantiza la veracidad de la tesorería, o si los gastos son reales? ¿Entiendes el problema? Carlos, repentinamente perdió la paciencia. Ese burócrata le estaba liando, además de llamarlo ladrón a la cara. ¿Me estás diciendo que estoy mintiendo? Te aseguro, que aunque no haya sido buen empresario, jamás me he quedado con un céntimo de la empresa. Aún es más, he perdido todo lo que tenía en este proyecto. Te creo, dijo el administrador calmándolo, un empresario que se apropia del patrimonio, cuando la empresa va mal lo primero que hace es abandonarla. Tú te has quedado hasta el final cuidando de lo que fue tu empresa, para que los acreedores cobren lo máximo posible. No tengo ninguna duda sobre la legalidad de tus cuentas y tu honorabilidad. Carlos se quedó perplejo. Ahora sí que no entendía nada. Ese joven, o era un auténtico hipócrita, o estaba medio loco. Entonces, si me crees, ¿cuál es el problema? El problema es que yo te creo, pero si dejamos que persista esta incongruencia, cualquier acreedor o el propio juez lo puede ver. Y entonces me temo que te pasarás dando explicaciones en el juzgado sobre si existen más irregularidades. Y esto en el mejor de los casos, en el peor toda la empresa se sometería a una auditoría profunda. Carlos, no entendía ni la mitad de lo que le estaba diciendo. Si bien intuyó que todos esos problemas también suponían una responsabilidad añadida para el administrador, y por eso de alguna manera había acudido ese día a solucionarlos. Estaba claro que este hombre no buscaba explicaciones, sino algún tipo de salida. ¿Y existe alguna solución? Le preguntó casi con ingenuidad. Sí, afirmó con alivio el administrador, para eso precisamente he venido. Si localizamos dónde está la diferencia en las existencias, podemos hacer que desaparezcan. ¿Desaparezcan? Sí, claro, así cuando vengan a llevarse el material, si el que sobra no está, el inventario coincidirá con las existencias de la contabilidad y no habrá ningún problema. Carlos lo miró durante unos segundos.
La solución resultaba coherente, aunque absurda, pues se suponía que todo este proceso de liquidación de la empresa se basaba en conseguir el máximo beneficio. Si bien, no estaba en condiciones de discutir esta cuestión. Tan solo podía aceptar esa propuesta. Así que, claudicó rápidamente. Estoy conforme, es la mejor opción. ¿Por dónde empezamos? Hay que revisar el inventario y contrastarlo para saber exactamente dónde radica el problema, y así evitar otras incongruencias en la contabilidad. Después de 2 horas de revisar un montón de cifras, Carlos comprendió dónde estaba el problema. Ya sé lo que ocurrió. Por eso no coincidían los inventarios. Muchos de los materiales que se compraron fueron novedosos, compuestos especiales de fibra de carbono. Las fábricas nos enviaban muestras gratuitas y también materiales con exceso para cubrir los defectos. Como al final no los utilizamos, pues se quedaron en el almacén, y claro, como ese exceso no se pagó, no aparecen en la contabilidad. Bueno, todo aclarado. El administrador también estaba satisfecho. Bien, pues la solución es que tienes que separarlo y hacerlo desaparecer. Carlos pensó que eso no era tan sencillo. No va a ser fácil de vender, el mercado está muy fastidiado con esta crisis. El administrador negó con la cabeza antes de hablar. No, no se puede vender. Eso sería lo mismo que declarar públicamente su existencia. Tienes que hacerlo desaparecer. Carlos intuyó en el administrador alguna intención de obtener un beneficio extra. Lo pensó unos segundos y concluyó que moralmente lo podía aceptar, si eso evitaba que tuviese problemas. ¿Te quieres quedar con el material? Le preguntó directamente. El administrador se sintió sorprendido. Oh no. No podría aceptarlo por mi cargo, y además, es un material extraño que no sabría qué hacer con él. Me temo que no te puedo ayudar, tendrás que ocuparte tú solo del problema. Falsa alarma, pensó. El administrador tenía sus propios intereses, pero entre estos no estaba complicarse la vida sobrepasando la línea de lo ilegal, o de lo que al menos él podía controlar. ¿De cuánto tiempo disponemos para sacarlo? El administrador movió la cabeza de un lado al otro pensándolo. 4 semanas, a finales de este mes vendrán a precintar todo el material, y dentro de 3 o 4 meses se sacará a subasta. Así finalizó la reunión. Apenas tuvo tiempo para invitarle a un rápido café antes de que se fuese con cierta urgencia. Le contó que tenía prisa pues quería aprovechar la mañana para supervisar un almacén de pinturas que estaba a unos 50 kilómetros. Carlos pensó que seguramente aprovecharía ese mismo viaje para cobrar 2 dietas de desplazamiento, pero estaba claro que esa cuestión no era de su incumbencia. Según se iba alejando el coche del administrador, fue atando todos los cabos sobre esa curiosa visita. Dedujo que el administrador no quería tratar ese tema oficialmente ni que quedasen rastros en el correo electrónico. También pensó que seguramente podría haber solucionado el tema del material de forma oficial, aunque le exigiría más trabajo y dedicación. Estaba claro que después de todo iba a cobrar lo mismo, por lo que se centraba en trabajar lo menos posible y no en obtener más dinero para la empresa, y por esta razón había optado por la solución más sencilla. Carlos se quedó de nuevo solo en la fábrica. Habitualmente estaba con los últimos 2 empleados que quedaban, pero ese día coincidió que la informática había pedido llegar un poco más tarde, y el técnico estaba rectificando una pieza en un taller especializado. Transcurrió 1 hora y oyó el ruido de una moto. Se trataba del técnico en maquinaria. Marcelo con sus 35 años mostraba un aspecto bastante imponente con su 1,85 m de estatura, cuerpo compacto y fibroso, con la cara de rasgos latinos y pelo moreno. Tal vez, objetivamente para una mujer fuese más o menos atractivo, aunque toda su agradable apariencia estética se quebraba por el gesto de seriedad que siempre mostraba. En los 2 años largos, que llevaba trabajando con él, no recordaba haberle visto esbozar una sonrisa. Lo que sabía de su vida, es que había sido bastante variopinta. Nacido en Galicia, hijo de familia de pescadores, aunque inteligente nunca fue un buen estudiante. Pasó por formación profesional estudiando mecánica, donde apenas duró un par de años y se fue sin obtener ningún título. Después se puso a trabajar con su padre como pescador. Enseguida vio que no le gustaba la pesca pero sí los motores, así que se enroló como maquinista, primero en pesqueros de altura, después en mercantes y finalmente en petroleros. Esa fue su vida durante los siguientes 15 años, hasta que decidió volver a tierra. En los últimos 4 años se pasó peregrinando por diversas empresas en Barcelona, Zaragoza, Madrid y finalmente en Cuenca, donde fue contratado cuando la fábrica abrió.
Tanta movilidad en su trabajo y sin ningún tipo de ascenso de categoría, parecía indicar que no se trataba de un buen profesional. Así, cuando presentó el currículum destacando como experto en maquinaria, estuvo a punto de ser rechazado. Pues aunque acreditaba una buena experiencia, carecía de un solo título que lo avalase, unido a la sospechosa excesiva movilidad de sus trabajos. Como en ese momento Carlos tampoco disponía de muchas ofertas de personal especializado, que estuviesen dispuestos a trabajar en medio del campo, se le dio una oportunidad con una entrevista. En ese primer contacto, Marcelo se mostró como un hombre serio y de pocas palabras, sin ningún tipo de nerviosismo por la entrevista, como si le diese igual que lo contratasen o no. Cuando comenzó a interrogarlo sobre sus conocimientos de las máquinas, ese áspero mecánico le dejó claro que conocía con profundidad todos los secretos de las máquinas, superando ampliamente con sus conocimientos a los otros candidatos, así que se le ofreció un contrato de prueba. En las primeras semanas confirmó definitivamente que se trataba de un trabajador muy bueno, pues además de sus conocimientos y experiencia, que no eran pocos, tenía la extraña habilidad de coger los manuales y aprendérselos literalmente de memoria. Así, unos días después de tomar contacto con una máquina, sabía tanto sobre el funcionamiento y los ajustes, como el propio ingeniero que la diseñó. Marcelo también sorprendió a Carlos en otras cualidades, como su radical dedicación al trabajo. Solía llegar antes de la hora y nunca lo abandonaba sin haberlo acabado. Para él no existía ninguna otra prioridad en esos momentos. Alguna vez, cuando le preguntaban que por qué no respetaba los horarios, les respondía algo así como que: en la mar no hay horas, si una máquina se estropea o la arreglas, o estás jodido. Pero Marcelo, junto con esas buenas cualidades como trabajador, adolecía del grave defecto de no poder relacionarse con otras personas. Su carácter reservado y huraño permitía la convivencia, siempre y cuando se mantuviesen las distancias. Pero cuando alguien se cruzaba en su trabajo, se volvía terrible. Si veía que alguna persona no se mostraba suficientemente hábil o conocedor, lo criticaba abiertamente. Y eso, en el mejor de los casos, pues tenía una especial predilección para sacar a relucir en esos momentos su mejor gama de improperios, humillando sin piedad a su pobre víctima. Dado su conflictivo carácter en su convivencia con otros trabajadores, enseguida comenzó a dar problemas. Hubo un incidente que estuvo a punto de forzar su despido. Un día, cuando a un técnico se le ocurrió comenzar a golpear una máquina para ajustarla o sencillamente por desesperación. Marcelo se acercó despacio con una llave inglesa enorme, se puso delante de él y, con una seriedad y una frialdad que impresionó a los que estaban cerca, le dijo que si volvía de golpear la máquina le incrustaba esa llave en la cabeza. Por suerte, el técnico, que era bruto, pero no suicida, optó por retirarse y así pasó el momento de tensión. El incidente se podría haber solucionado con unas disculpas, pero las cosas no fueron tan fáciles, pues el técnico estaba afiliado a un sindicato, y crecido por ese poder, se empeñó en que expedientasen a Marcelo y lo cambiasen de puesto. Lo curioso es que esa pretensión no molestó a Marcelo, pues bajo ninguna circunstancia estaba dispuesto a concederle ninguna disculpa, aunque esto implicase cambiar de trabajo, como ya había sucedido en otras ocasiones, lo que parecía no importarle mucho. Carlos tuvo que intervenir personalmente y solucionar el problema. Sopesó la situación. Estaba claro que esos dos ya no podían convivir juntos, y la elección se trataba de una decisión de pura lógica. Por una parte perdería a Marcelo, sin duda su mejor trabajador. Y por otra, con un sindicalista dando golpes a las máquinas estarían mucho peor que antes. Así que optó por convencer al sindicalista que abandonase el trabajo con una suculenta indemnización si se comprometía a no denunciar la amenaza. Las relaciones personales entre Marcelo y Carlos curiosamente siempre habían sido buenas. Carlos desde un primer momento, se dio cuenta de ese carácter especial, a la par que de sus habilidades técnicas, así que optó por entrometerse lo menos posible. Solo tenía que explicarle lo que quería y Marcelo se ocupaba de hacerlo, sin fallos ni demoras. De esta forma, se ganó rápidamente la fama de hombre seguro en su trabajo. Aunque inicialmente fue contratado para manejar una máquina especial, sus habilidades y seguridad hicieron que se fuese convirtiendo en un especialista en cada vez más máquinas de la empresa. En menos de un año, se convirtió en el encargado de enseñar el funcionamiento y mantener todo el parque de máquinas. Entre los trabajadores existía, en general, una sensación contradictoria de respeto y odio hacia su persona. Por una parte no querían estar cerca y someterse a sus airadas críticas. Pero por otra, cuando surgía algún problema todos contaban con él, pues sabían que no dejaría de esforzarse hasta solucionarlo. Su fama de hábil mecánico fue elevada a categoría de mito, a raíz del día en que una máquina muy compleja se estropeó.
El especialista enviado por la fábrica de Alemania dijo que no se podía arreglar hasta dentro de 3 meses, por un problema de falta de recambios. Marcelo, inquieto como un gato enjaulado, no podía ver la máquina parada y afirmó que se podía hacer un arreglo provisional para que funcionase. El especialista entonces cometió el error de intentar impedírselo, invocando que solo él estaba autorizado para arreglarla. Marcelo tardó 1 minuto en ponerlo en la puerta de la fábrica, dejándole muy claro que ahí dentro el único que mandaba sobre sus máquinas era él. Después cogió las herramientas y estuvo trabajando durante 20 horas seguidas, logrando finalmente que la máquina volviese a funcionar perfectamente. Carlos, cuando se enteró de todo, estableció que no existía una garantía superior a la que otorgaba Marcelo, y desde ese momento pasó a tener la responsabilidad directa sobre todo el mantenimiento, sin tener que consultar ninguna decisión. Esta situación le confirió una condición especial. Por una parte carecía de toda categoría de jefe y no estaba al cargo de ningún trabajador. Pero por otra, disfrutaba de una autonomía y poder envidiable. Una petición suya ya no tenía que ser aprobada por el departamento de ingeniería, ni de contabilidad, ni siquiera por la dirección. Sencillamente se tramitaba con la máxima prioridad. Aunque los rumores que circulaban entre los trabajadores, comentaban que pesaba mucho más el miedo a enfrentarse a Marcelo, que el hecho de obedecer el protocolo fijado por Carlos. Esta particular situación le configuró como un personaje especial, que acrecentaba con su conducta extraña. Se le solía ver quieto, en el centro de la nave, sencillamente escuchando los sonidos de las máquinas. Pero en su rostro se podía apreciar algo más, como si pareciese disfrutar de la música que emanase a ese especial concierto que solo él estaba capacitado para disfrutar. Su carácter independiente y poco social dio lugar a otra situación especial dentro de la empresa. Llegó a un acuerdo con Carlos para vivir en una pequeña dependencia, justamente debajo del edificio que hacía las funciones de la torre de control. A cambio de esta estancia gratuita, Marcelo cuando finalizaba la jornada se quedaba y hacía funciones gratis de guardia de seguridad nocturno durante la semana. Así, él se ahorraba un alquiler y la empresa un guardia de seguridad durante la semana. Llevaban manteniendo este acuerdo desde hacía 1 año. Y lo cierto es que nunca se produjo un problema de seguridad, pues el propio Marcelo difundió el rumor de que se solía sentar en el techo de la torre de control con un rifle para cazar al primero que cruzase la verja. Lo cierto es que no disponía de ningún arma, pero eso al parecer nadie lo sabía, por lo que resultó bastante intimidador y nunca habían sufrido tentativa alguna de robo. Además, tenía la costumbre de al acabar la jornada, hacer deporte dando un par de vueltas corriendo a los más de 4.000 metros de perímetro que contaban las instalaciones. Como hecho curioso, la costumbre diaria de correr por este recorrido perimetral fue marcando un sendero en el suelo, que los trabajadores acabaron llamando la línea Marcelo, como si se tratase de una línea de defensa al igual que la línea Maginot. En realidad, Marcelo no habría necesitado intimidar a nadie, ni hacer rondas de seguridad, pues las instalaciones disponían de un sistema de alarmas por detección de movimiento y un sistema de videovigilancia que abarcaba todo el perímetro. En menos de unos segundos detectarían cualquier intromisión y daría una alarma directa a la policía, pero de alguna forma parecía disfrutar del poder que ostentaba con esta vigilancia. Marcelo destacaba también por otra particularidad. Se expresaba constantemente con tacos, palabrotas, blasfemias y toda clase de improperios. Ciertamente, resultaba habitual que los trabajadores utilizasen este tipo de lenguaje, más por limitación de su léxico que por su voluntad expresa. Pero Marcelo no se ajustaba a este patrón. Cuando tenía que exponer alguna cuestión técnica, lo hacía con un dominio del lenguaje perfecto. En cambio, cuando se enfadaba buscaba expresamente la palabra más contundente y la lanzaba con crueldad sobre su víctima. Además, en esos momentos, le resultaba indiferente con quien estuviese. Incluso llegó a enfrentarse a un inspector de trabajo, al cual, ante el estupor de todos los presentes, le espetó: de tus papeles debes de saber un huevo, pero de máquinas no tienes ni puta idea, así que, o me demuestras ahora que sabes manejar la o deja de jodernos con gilipolleces de chupatintas. Carlos, ante esta particular forma de ser de Marcelo, intentó ayudarle en su integración y le ofreció participar en las reuniones de trabajo con el resto de los técnicos. El intento resultó un sonoro fracaso, pues su marcado carácter individual y la brutal sinceridad con se expresaba, resultaba contraria a toda convivencia constructiva. Así no dudaba en llamarles ignorantes, o afirmar que antes de decir tonterías mejor es estar callado. Después de algunas tensas reuniones, Carlos decidió que volviese a su feudo particular de las máquinas, donde volvió a reinar con toda su independencia y poder. Marcelo, a su manera, consciente del esfuerzo que había realizado Carlos hacia su persona, de forma excepcional lo respetaba.
No solo moderaba sus comentarios en su presencia, sino que tampoco permitía la más mínima crítica hacia él. Así, cuando Carlos impartía alguna nueva directriz, el resto de los trabajadores, en corrillos, criticaban algunas decisiones, mientras que Marcelo con rotundidad afirmaba: son las órdenes del jefe, y donde hay patrón no manda marinero. Y en definitiva, esa era la historia de Marcelo en la empresa, tan eficaz como especial. Así que, cuando Carlos tuvo que escoger a un último empleado para que le ayudase, encontró que Marcelo reunía las condiciones ideales. Él, como siempre, no cuestionó la petición y se quedó a su lado. Marcelo entró en las oficinas y emitió una especie de gruñido a modo de saludo. ¿Qué tal te fue?, le preguntó Carlos, a sabiendas que volvía de una empresa especializada en rectificar piezas de precisión. A pesar de que la fábrica estaba parada, Carlos estimaba que si toda la maquinaria funcionaba a la perfección se podría vender mucho mejor, así que dio instrucciones a Marcelo que las mantuviese todas en perfecto funcionamiento. Bien, le respondió secamente. De entrada un poco gilipollas por eso de que tenía un titulín de tornero especialista de primera. Pero cuando le exigí un nivel de 10 micras, ya reculó como un maricón apretándose el culo. Carlos pensó unos segundos. ¿10 micras? Pero eso es 10 veces más precisión de lo que exigen esas piezas. Ya lo sé, afirmó tajantemente, como si alguien se atreviese a cuestionar sus conocimientos. Pero yo sabía que ese era el límite de precisión de la maquinaria que tiene ese gilipollas. Seguro que las pasa putas para hacernos el trabajo. ¿Pero lo va a hacer a tiempo?, preguntó Carlos, dudando si esta exigencia comprometería el resultado. Seguro que sí, afirmó con rotundidad Marcelo. Le he dejado muy claro que dentro de 3 días regreso y me traigo las piezas perfectamente ajustadas, o alguna parte de su cuerpo en un frasco. Creo que captó el mensaje. ¿Hay algo nuevo? A Carlos casi le daba pena el pobre tornero que estaría sudando sangre durante 3 días, bajo el temor de no satisfacer a ese mecánico loco que volvería a buscar sus piezas. Pero lo cierto es que gracias a ese brutal carácter Marcelo siempre lograba cumplir lo que prometía, y la realidad es que se mostraba tan violento con las palabras, como pacífico en sus actos. La conversación no daba para más, así que Carlos se centró en darle las órdenes de ese día. Tenemos un problema. Pero mejor os lo comento cuando estemos los 3. Vale. Me voy abajo. Avísame cuando sea. Otra particularidad especial de Marcelo, es que nunca exigía explicaciones, motivos, ni justificaciones sobre cualquier tema que no le incumbiese directamente en su trabajo. Carlos pensaba que seguramente su experiencia en los barcos tenía mucho que ver con esa conducta. Desde la sala de máquinas desconocía lo que estaba pasando en el puente, y lo único realmente importante es que las máquinas funcionasen. 20 minutos más tarde, Carlos oyó el ruido de un vehículo. Desde la ventana de las oficinas vio cómo aparcaba un coche pequeño de un color amarillo chillón. Del coche bajó una chica delgada de 1,65 m, vestida con pantalones verdes pistacho, camiseta rosa y zapatos azules. Miró hacia la ventana donde se encontraba Carlos, y levantó la mano agitándola efusivamente acompañada de una sonrisa de oreja a oreja. A sus 24 años, Altaras mostraba vital y jovial. Con la ilusión por todo lo nuevo de los jóvenes que disfrutan de su primer trabajo. Hablaba por los codos, con cualquier persona, incluso con los ordenadores si no tenía con quién. Su buen carácter, acompañado siempre por una afable sonrisa, lo completaba con el simpático y agradable acento de los canarios, conservando una peculiar forma de hablar utilizando palabras exclusivas propias de las islas. Conservaba estos dejes, pues vivió en Tenerife toda su vida hasta hacía 2 años, que decidió buscar un trabajo en tierra firme, como ella solía decir. Diplomada en informática con 22 años y en la búsqueda de su primer trabajo, acabó en el departamento de diseño de Icarus. Teóricamente su especialidad se centraba en programas de diseños de aviónica, es decir, de los sistemas informáticos de navegación y dinámica del avión, si bien manejaba con soltura los programas de diseño. Aunque, sin ser un genio en informática, destacaba por su flexibilidad, costándole muy poco adaptarse a cualquier programa y operar con él en poco tiempo. Motivado por esa gran versatilidad, Carlos estimó que sería útil para rematar cualquier tipo de trabajo tanto de carácter técnico, informático o de gestión, y por ese motivo la escogió para que se quedase. Su juventud, tipo menudo y cara simpática la convertía en un atractivo para cualquier compañero de la empresa, pero sobre todo su carácter y forma de ser marcaban la gran diferencia sobre el resto de los trabajadores. Cuando deseaba algo se acercaba como dando saltitos y se plantaba delante con una sonrisa.
Hola, ¿cómo estás? Se cogía el pelo como dándole un rizo y ponía cara de niña buena. Verás, necesito que me hagas un favorcito. Entonces nadie podía negarle nada, resultaba el modelo perfecto de seducción femenina. La aparente ingenuidad de una niña de 10 años, el cuerpo de una de 20 y la inteligencia de una de 30. Completaba esta seducción inicial, con un comportamiento noble y sincero. Mostraba una disposición total hacia sus compañeros, siempre estaba dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio. Y por si faltaba algo, para completar su perfil, ella nunca se enfadaba, incluso cuando por tensión o nerviosismo se dirigían a ella de forma airada, con una voz dulce le comentaba en tono de súplica. No hace falta que me grites, yo solo intento hacerlo lo mejor posible. Así, en muy pocos meses, se convirtió en el comodín incondicional que todos utilizaban para buscar una compañía agradable en cualquier momento. Logró tal nivel de aceptación con sus compañeros de trabajo, que incluso consiguió que se rompiese a su favor la inercia de la pasividad y falta de solidaridad, que son típicas en las empresas nuevas y competitivas. En una ocasión surgió un problema con un analista financiero, un tipo desagradable y pretencioso, que acababa de entrar en la empresa pisando fuerte por encima de los demás. Por un problema de datos informáticos se la tomó con alta y sin la menor moderación, en medio de una reunión con 5 compañeros comenzó a echarle una bronca monumental que Alta aguantaba con los ojos vidriosos. Todos los compañeros sufrían por la pobre Alta, hasta que uno no pudo aguantar más, se levantó y señalando con la mano amenazante al analista le soltó, en la oficina podemos admitir que seas un trepa y un borde, pero no un maleducado, así que elige disculparte con Alta, o te denunciamos por mobbing. El analista lo miró con la típica sonrisa pretenciosa, consciente de tener controlada la situación. Deja de decir tonterías, nadie va a apoyar esa estupidez del mobbing, aquí hay 5 testigos de lo que ha pasado, y miró a su alrededor para buscar el apoyo de sus pretenciosas palabras. Su sonrisa de cínico desapareció de golpe, cuando lo que se encontró fue 5 miradas de odio, sin ningún tipo de disimulo y un silencio espectral, que indicaba claramente que todos estarían dispuestos a decir lo que fuese para machacarlo ante un tribunal. El analista se dio cuenta que si todos los empleados apoyaban la denuncia de acoso estaría en la calle con un expediente manchado, así que inteligente y oportunista como era, optó por disculparse. Ese analista no duró mucho en la empresa, pero nunca más se volvió a producir un hecho parecido. Cada vez que entraba alguien nuevo a trabajar, algún compañero se ocupaba expresamente de indicarle que Alta estaba especialmente protegida por todos, con la expresa advertencia que como se atreviesen a meterse con ella, sería lo último que hiciese en esa empresa. La relación de Carlos con Alta siempre fue muy buena, aunque lo más adecuado sería decir que resultaba muy fácil. Trabajar con una persona, jovial, amable y responsable, resultaba tan agradable como sencillo. Marcelo y Alta apenas se conocían. Desde el punto de vista del trabajo, él solía estar en la fábrica y ella en el departamento de diseño. Así que durante esos 2 años nunca habían coincidido, amén de algún encuentro fortuito en alguna comida de empresa. Y en relación con los amigos, tampoco existían coincidencias. Bueno, más bien Marcelo no tenía propiamente ningún amigo en la empresa, excepto encuentros puntuales para compartir una cerveza o la comida. Por el contrario, Alta se relacionaba con casi todos, ofreciendo o aceptando invitaciones para comidas, excursiones o cualquier actividad. Ahora que estaban solos y forzosamente se tenían que ver, tampoco cambió mucho la situación. No tenía mucho sentido realizar ningún esfuerzo especial por conocerse, pues la empresa se cerraría en cuestión de días, así que ninguno de ellos creía que valía la pena forzar una amistad con tan poco futuro por delante. Carlos llamó a Alta y a Marcelo a su despacho, ahí les expuso el nuevo problema de las existencias y cómo debían resolverlo. El plan de trabajo se basaba en que Carlos y Marcelo estarían en el almacén e intentarían detectar las partidas diferentes separando las existencias, mientras que Alta ajustaría las existencias al inventario a nivel informático. Solución de compromiso. Tardaron 3 días en localizar y clasificar todas las partidas de existencias sobrantes. Carlos y Marcelo contemplaban todo el material convenientemente seleccionado y apartado en una esquina del almacén. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto?, preguntó Marcelo. Carlos movió la cabeza de un lado a otro, encogiéndose de hombros. Está complicado. El administrador judicial dijo que debíamos hacerlo desaparecer, lo que implica que si lo vendemos lo debemos hacer discretamente y bajo nuestra responsabilidad. Pero tampoco es tan sencillo. Hablé con los proveedores, y los que aún no han cerrado por la crisis, no están interesados en un material especial no catalogado y no están dispuestos ni a pagar el transporte. También he hablado con algún chatarrero, pero solo están interesados en metales y no en piezas de carbono.
No sé, tendré que buscar alguna empresa de residuos o algo parecido. Es una pena tirarlo, es de muy buena calidad. No lo dudo, pero ahora ya no sirve para nada. Tampoco es así. Antes de tirarlo siempre se podría construir algo con él. Como si para esas estuviésemos. Ya ha pasado el momento de fabricar. Ya sé que ahora no fabricamos ni vendemos. Digo que lo hagamos para nosotros. Siempre será mejor construir algo que tirar el material. Eso no lo discuto, pero yo ya he construido demasiados aviones en mi vida. Ahora que los construyan otros. Estoy cansado. Pues para otra cosa, el material también sirve para un barco. ¿Un barco? Preguntó Carlos con curiosidad. Sí, ahora se mariconea mucho con el carbono en barcos, sobre todo de regata para aligerar peso. Aquí hay suficiente material como para construir, así a ojo, uno de 30 o 40 pies. Y, si no es mucho preguntar, ¿para qué quieres construir un barco en medio de una zona casi desértica a no menos de 300 kilómetros del mar? Puteos geográficos aparte. Está claro que me lo llevo a Galicia y ahí hay mucho mar para navegarlo. En mi pueblo utilizan cualquier cosa con tal de que flote, nunca tiran nada. Carlos levantó los brazos como en señal de rendición. Marcelo, haz lo que quieras con el material, todo tuyo. Solo te impongo una condición, y es que antes de final de mes ya no puede estar aquí. Marcelo se sorprendió por ese plazo. Dios. Pero entonces tengo menos de 4 semanas. Me hace falta contar con Altaea. ¿Para qué? ¿Y tú me lo preguntas? Este material necesita un proceso especial para el modelado, si me lo llevo así no sirve para nada. Tengo que fabricar las piezas aquí con el equipo especial y después montarlas en Galicia. Pero para diseñarlas y programar el modelador necesito a Altaea. Carlos se dio cuenta que Marcelo tenía razón, la fibra de carbono tiene que calentarse en un horno especial para ser moldeado, una vez que se enfría se vuelve dura y muy resistente. Por mí no hay problema. Pero tienes que convencerla para que te ayude gratis. Yo no puedo pagaros más, así que el tiempo extra que dediquéis es cosa vuestra. Marcelo mostró una total indiferencia por el comentario, él nunca se había quejado del sueldo y, menos aún, por tener que trabajar horas extras, se las pagasen o no. Así que ni le pasaba por la cabeza pedir dinero por una cuestión particular. Aunque sí, le tenía que pedir otra cosa. El dinero da igual, pero necesito tu ayuda para los cálculos. Carlos lo miró abriendo los ojos. Estaba cansado y deseaba librarse del problema, y no tener que perder más tiempo con esa tontería. ¿Qué cálculos necesitas para un pequeño barco ortopédico hecho a retales? Con que flote basta. Seguro que en tu pueblo los lleváis haciendo a ojo desde hace 500 años. El comentario sobre su pueblo no le hizo ninguna gracia a Marcelo, que se olvidó de la deferencia que sentía por Carlos y saltó sobre él como un tigre. En efecto, en mi pueblo hacen barcos cojonudos y sin gilipolleces de ingenieros. Pero tienen la puta costumbre de hacerlos de madera y este será de carbono. Y yo no tengo ni puta idea de la resistencia, flexión a la torsión, compresión y más gilitecnicismos que tenéis que utilizar los jodidos ingenieros. Así que ayúdame, si te sale de los huevos, pero deja tranquilo a mi pueblo y a sus barcos. Carlos se dio cuenta que enfrentarse con Marcelo había sido una mala idea, y meterse con su pueblo, aún peor. La cuestión, en sí misma, no tenía mucha importancia, por lo que optó por volverse condescendiente. Vale, nos olvidamos de tu pueblo. Y respecto al barco tienes razón. En teoría un barco de carbono exige estos cálculos complejos. Pero insisto en que no hace falta que te compliques la vida con cálculos de estabilidad, resistencias materiales, resistencia aerodinámica e hidrodinámica. Después de todo, solo pretendes que flote para tumbarte a tomar el sol mientras tomas una cerveza. Marcelo, que entre sus defectos no estaba el orgullo, con la misma rapidez que se exaltó se calmó. Miró a Carlos detenidamente y se rascó la nuca. Claro. Exclamó como dándose cuenta de algo, no había caído. Tú haces otro tipo de cálculos para aviones, no para barcos. Por eso no quieres hacerlo. Estos cálculos navales son más complejos. A Carlos le cambió la cara. ¿Más complejos? ¿Más complejos los cálculos navales? Repitió casi como tartamudeando. Tú no sabes lo que dices, la ingeniería naval es cosa de niños comparada con la aeronáutica. Bueno, de niños no será ninguna, que todo el día estáis los ingenieros con los títulos pegados al culo. Lo que está claro es que sois todos iguales, 4 numéritos en la hoja de cálculo, y ya os ponéis cachondos. Carlos tenía la cara un poco roja. ¿Iguales? ¿Iguales? Te lo voy a explicar de una forma sencilla.
Tú coges un pedazo de madera y la pones en el agua, ¿qué pasa? Elemental, que flota. Sencillo, ¿verdad? Coge ese mismo pedazo de madera y lánzalo al aire. ¿Qué pasa? Que se cae, evidente, ¿verdad? Dime entonces, ¿quién lo tiene más difícil para hacer los cálculos para mantener el pedazo de madera en su elemento? Bueno, vale, entiendo que para que vuele tienes que ponerle un motor. Ya. Pero eso no basta. El motor de un barco, se para ¿y qué pasa? Pues nada. El motor de un avión se para, ¿y qué pasa? Pues que se cae, se estrella y todos mueren. Pero da la casualidad que nosotros diseñamos aviones que vuelan en el aire y que son el medio de transporte más seguro del mundo. Ahora, dime quién hace mejor los cálculos. Vale ya. De acuerdo, lo tuyo es más complicado, si eso te pone cachondo. Pero, ¿eres o no capaz de hacer los cálculos para construirlo? Claro que sí. El fundamento es exactamente el mismo, pero la densidad del medio es lo único que cambia. Agua en lugar del aire. Respecto el resto sobre la flotabilidad es sencillo. Uf. ¿Qué esfuerzo tienen que hacer los ingenieros navales para aplicar el principio de Arquímedes, que solo se conoce desde hace 2300 años? Al grano. ¿Cuánto tardarías? Para el nivel de precisión que tú necesitas, poco, como mucho un día. No pretendes batir ningún récord y da igual más peso, puedes meter un poco más de fibra de carbono para ir seguros. Pero primero necesito el diseño general para hacer los cálculos de estructura, así que tenemos que hablar con Altaea. Subieron a las oficinas y le comentaron a Altaea el proyecto. Ella, lejos de protestar por este trabajo añadido, se mostró ilusionada y emocionada por diseñar un barco. Le plantearon si disponía de programas para hacerlo. Bueno, para un diseño sencillo sí puedo conseguir algunos gratuitos en internet, pero solo sirve para ver el modelo general. Para fabricar las piezas tengo que meter todo en nuestro ACAD, eso llevará más tiempo dependiendo de la complejidad y del número de piezas. Carlos lo tenía claro. Ahora las piezas no me interesan, nos basta un sencillo diseño para poder hacer los cálculos de estabilidad y resistencia estructural. Bien, antes de nada. ¿Qué tipo de barco queréis diseñar? Marcelo lo tenía bastante claro. Tenemos material pero no motores, que además, son muy costosos, así que lo mejor sería hacer uno de vela. Para la maniobra ya conseguiré un pequeño motor diésel de segunda mano. Vale, dejadme un par de horas para que descargue unos programas y prepare un diseño. Carlos y Marcelo bajaron al almacén para acabar de clasificar el material mientras que Altaea se centró en su trabajo con el ordenador durante 3 horas. Cuando finalizó les llamó. Se sentaron los tres delante del ordenador de diseño con una pantalla enorme de más de 30 pulgadas y una altísima resolución. Marcelo la miró extrañado pues la imagen se veía un poco borrosa. Altaea le indicó que se pusiese unas gafas que estaban sobre la mesa, entonces vio la imagen en 3 dimensiones, como si tuviesen el barco delante y lo pudiesen tocar. Como veis, dijo Altaea, he bajado un diseño de un velero clásico y ahora lo podemos modelar como queramos. El programa realiza los cálculos de forma automática aunque como está pensado para poliéster no es correcto. Nuestro diseño de fibra de carbono será menos pesado, por lo que flotará más, tal vez se podría reducir la altura que sobresale del agua, ¿cómo se llama eso? Francobordo, le informó rápidamente Marcelo. Carlos señaló con el dedo en la pantalla, a la parte inferior del barco donde sobresalía un bulto. ¿Eso de ahí abajo es la orza? Sí. ¿Está lastrada? Claro, son de plomo, y suponen entre el 30 y 40% del peso de todo el barco. Varían según se trate de un crucero clásico o regata. En los veleros de regata llegan incluso al 80% del peso total, según indica el programa. Carlos seguía mirando el diseño. Según creo, la función de peso de la orza es corregir la escora producida por el viento. Exactamente, con ese peso contrarresta la fuerza del viento, si no el barco se inclinaría de lado y se volcaría, o como se diga. Escorar y zozobrar, aclaró Marcelo. Carlos hizo un gesto de tachar con la mano la pantalla. Esto es de locos. Desde luego solo a un ingeniero naval se le puede ocurrir esa estúpida solución de conseguir el equilibrio a base de peso. No será para tanto. Dijo Marcelo, a un problema, una solución. ¿Qué no? Preguntó asombrado Carlos, pues menos mal que son ingenieros y no son médicos. Imagínate un doctor con mentalidad de ingeniero naval, doctor, cojeo de la pierna derecha. Pues nada hombre, póngase 5 kilitos de plomo en la cadera de la izquierda y todo solucionado. Altaea soltó una carcajada. A Marcelo también le hizo gracia y casi le logró arrancar del rostro una media sonrisa. Después se quedó mirándolo asombrado.
¿Pero qué coño tienes contra los ingenieros navales? ¿Qué te pasa? ¿Te dio uno por culo cuando eras pequeño y aún te escuece? Altara se tapó la boca para no proferir una carcajada. Pero a Carlos no le hizo tanta gracia. ¿Pero cuándo dejarás de ser tan bestia, Marcelo? No tengo nada personal con ellos. Lo que ocurre es que sencillamente técnicamente los ingenieros aeronáuticos somos muy superiores, pero ellos se llevan la fama y eso me toca la fibra. Fíjate por ejemplo, la solución de la orza lastrada es una aberración en sí misma. Pero ¿cuál es la realidad? Que nos venden el glamour de un barco de regata. Si diseñasen aviones con ese criterio, seguro que seguiríamos viajando el globo aerostático con sacos de arenas colgados. Eso sí, con mucho glamour de regatas de globos patrocinadas a tope por las mejores marcas de relojes suizos. Es de locos. Pues si no te gusta, utiliza un diseño de barco que no lleva lastre, como el de un catamarán. Pero perfecto, tampoco es. ¿Qué problema plantea? Tienen menos superficie habitable y son más inseguros. Como son más anchos parecen más estables, pero como vuelquen no los aderezan ni Dios. Lo de volcar no me gusta. Tenemos que hacer un barco seguro. Pues eso, volvamos al diseño clásico. Joder. Que por algo se llaman clásicos. Si es que nos estamos complicando la vida como gilipollas. Carlos comenzó a pasear por la oficina, bastante inquieto. No, no y no. Es inaceptable admitir un diseño erróneo. Siempre existen soluciones adecuadas y óptimas. Este problema no es más que un reto y necesito pensar. Marcelo ya comenzaba a mostrarse inquieto con tanto cálculo y razonamiento. Joder, Carlos. Como tú mismo dijiste, solo es cuestión de aprovechar un material y hacer algo que flote. No le des más vueltas. No tenemos tiempo de pensar, dentro de 3 semanas nos echan de aquí, no hay tiempo para nada más. Carlos no se convencía fácilmente cuando algo no entraba en su cabeza de forma racional. Dejarme que piense algo. Si mañana no se me ha ocurrido ninguna idea, cogemos un diseño clásico. Tal vez estoy cansado y obsesionado. Pero mejor lo dejamos para mañana. Necesito tiempo. Carlos siempre fue un jefe atípico. Lógico y racional hasta el infinito, incluso hasta el punto de ser capaz de acabar con la paciencia de todos los que le rodeaban. Si algo no funcionaba, buscaba la causa y nunca a los responsables. El factor humano, como él decía, no resultaba determinante. Incluso cuando el error de una persona había sido manifiesto, él le quitaba importancia indicando que claramente habían evaluado incorrectamente la capacidad del operario humano. Tampoco le molestaba tener que asumir una equivocación respecto a cualquier idea, pero siempre debía convencerse de forma racional del motivo por el que estaba equivocado. Algunos trabajadores comentaban que le faltaba carácter y que eso resultaba perjudicial para la dirección de la empresa. Otros, decían que lo que realmente le faltaba, era la ambición de hacerse rico. Tal vez todos tuviesen razón. Carlos se centraba en desarrollar y construir aviones perfectos, el beneficio le importaba muy poco, por no decir nada. Además de estas consideraciones sobre su forma de ser, lo cierto es que tanto Marcelo como Altara le tenían un respeto y un afecto, más allá de la estricta relación de trabajo. Y en ese momento, no se trataba ni de jerarquías, ni de que tuviese o no razón, bastaba que Carlos les pidiese algo más de tiempo para que no lo cuestionasen. Alta con sus maneras suaves y complacientes le apoyó. Descansa y tómate el tiempo que necesites para pensar en el diseño. Marcelo, en su brusquedad se mostraba incapaz de expresar esos sentimientos, pero no dudó en acatar su voluntad. Tú mismo. Pero mañana nos vemos y tienes que tomar alguna decisión. Al día siguiente a las 9 Alta y Marcelo llegaron a las oficinas, y con cierta sorpresa se encontraron a Carlos que los estaba esperando en su despacho con la mesa llena de papeles. Les saludó afablemente con una sonrisa casi de niño, que contrastaba con su aspecto cansado, remarcado por unas ojeras pronunciadas que evidenciaban que no había dormido mucho esa noche en el sofá de su despacho. Les puso unos cafés en la mesa. Sentaros y tomar un café mientras os comento. Tengo buenas y malas noticias. Suelta las buenas, que las malas ya llegan solas, increpó Marcelo. Las buenas son, que creo que he solucionado el problema del diseño. Las malas son, que las posibilidades de ejecutarlo son muy limitadas, incluso desconozco si al final funcionará. Altara, que aún no parecía muy despierta, comentó entre bostezos, que apenas molestaba en disimular tapándose la boca con la mano. Si no he contado mal, es una noticia buena contra 2 malas. Me parece que ganan las malas. Carlos no le dio ninguna importancia al comentario.
Eso es porque las personas dormidas sois pesimistas, así que tomaros el café mientras os lo explico todo, necesito que comprendáis lo que intento hacer. Se puso de pie delante de una pizarra electrónica y fue pintando con flechas y símbolos sus ideas. Ayer, partimos de dos premisas. Fabricar un barco de vela, y enfrentamos al problema de cómo compensar la fuerza lateral del viento. ¿Correcto? Alta y Marcelo asintieron y Carlos continuó su exposición. Los genios de la ingeniería naval solo aplican un principio que es colocar un peso que contrarreste la fuerza del viento que hace escorar el barco y tienen dos maneras de realizarlo. Una solución es colocar en la parte inferior del barco un contrapeso, esa es la solución de la orza lastrada. La otra solución es utilizar el propio peso del casco del barco pero en el extremo para hacer palanca, que es el sistema del catamarán. Este segundo sistema me parece mucho más inteligente por dos razones. En primer lugar porque no lastra la embarcación con más peso sino que utiliza los propios flotadores, y en segundo lugar los flotadores hacen palanca desde el principio con la máxima fuerza, en tanto que la orza solo lo hace cuanto más escore el barco. Marcelo se mostraba impaciente. Bien, está claro que te has quedado con la segunda opción. Ya lo hemos entendido, sigue con lo siguiente. Carlos no se inmutó por la impaciencia de Marcelo. No es tan sencillo, en realidad también he rechazado el modelo de catamarán. ¿Entonces? No lo entiendo. ¿A qué viene tanto discurso sobre las opciones que no vas a escoger? Lo he explicado solo para que lo entendáis mejor. Pero déjame acabar. He rechazado el catamarán, porque sigue con la filosofía del sistema de peso para compensar, y eso, en sí mismo, es un error. Así que volviendo al problema, es cierto que existe una fuerza que escora el barco y que lógicamente tiene que existir una fuerza correctora para equilibrarlo, ¿correcto? Es obvio, dijo Marcelo deseando acabar. Pues lo más sencillo es que creemos una fuerza correctora, no basada en el peso, sino en el mismo flujo de aire, pero horizontal y hacia arriba. La ventaja es que nos da igual el viento que sople, siempre lo compensaremos con el mismo propio viento. Además, esta fuerza ascensional tiene la ventaja que no clava el barco en el agua sino que lo levanta reduciendo el rozamiento. ¿Qué os parece la solución? Sencilla y perfecta, ¿verdad? Afirmó, sin darles tiempo a responder. No sé, pero ¿eso funcionará? Preguntó Altair, abriendo los ojos mostrando su incredulidad. Funcionar, sí, claro. Teóricamente sí. Solo hay que hacer los cálculos para verificarlo. Marcelo negó con la cabeza. Joder, Carlos. Teóricamente. ¿Y tú me decías que no me complicase la vida con cálculos? Esto es diferente, este es un diseño nuevo que exige más cálculos. Alta estaba centrada en la idea, intentando asimilarla completamente. O sea, si no he entendido mal, una vela normal vertical y otra horizontal que contrarreste a la primera. Sí, exacto. Pero si se contrarresta una con otra, el barco no avanza. Sí lo hace. Tienes que pensar que la vela vertical divide la fuerza entre el empuje hacia adelante y el lateral, que lo hace escorar, mientras la vela horizontal solo genera un impulso hacia arriba lateral. Como podéis apreciar, si se compensan los empujes laterales solo queda el empuje hacia adelante. Entonces cuando el viento cambie de lado, la vela horizontal tendrá que hacer el empuje hacia abajo y no hacia arriba. Lo normal sería así, pero al estar cerca del agua tendríamos un problema con el flujo de aire y además, clavaría el barco hacia abajo. Así que la solución más sencilla, es que el plano alar horizontal pase a vertical y el vertical a horizontal. Uf. Me parece complejo, eso de dos palos móviles y además, con velas. Tienes razón, el sistema de velas de tela no es bueno para este diseño, así que hay que utilizar un ala fija. Marcelo, debería saber algo sobre eso porque no dudo en dar su opinión. Un ala fija ya se ha experimentado y tiene el gran problema, que no puedes ajustar la superficie al viento. Con poco viento se queda corta y con mucho no hay quien la controle. De nuevo tenéis razón. Para reducirla hay que plegarla. Alta intervino. Me parece que estás diseñando algo complejísimo, y no tenemos tiempo en programar a la bestia. O sea, que no es posible hacerlo con tan poco plazo. Los tres sabían que el ordenador de cálculo avanzado, al que llamaban la bestia, estaba capacitado para simular con muy alta precisión el comportamiento del diseño dinámico de fluidos ya fuese en el aire o en el agua. Pero programarlo no resultaba sencillo, además, de tener que hacer correcciones durante unos días. Con tan poco tiempo, resultaba imposible. Carlos sonrió. Estupendo, veo que habéis captado todos los problemas. Realmente sois inteligentes. Da gusto trabajar con vosotros. ¿Y eso te parece estupendo?
comentó Altair, son demasiados problemas. En efecto, lo serían, si no fuese porque los tenemos resueltos. ¿Así? Exclamó Altair abriendo los ojos como platos. Sí. La solución existe desde hace millones de años. Marcelo chasqueó los dedos. Pues yo debí llegar tarde a la explicación, porque no la pillo. Carlos se acercó a la pizarra y pintó un dibujo muy sencillo representando un pájaro. Como veis, copiaremos la estructura de las alas de un pájaro. Son dos alas contrapuestas y se pueden plegar total o parcialmente, además de cambiar de ángulo. Es sencillamente una solución perfecta. ¿Un pájaro?, exclamó Marcelo casi desesperado. ¿Has estado toda la noche sin dormir para diseñar un pájaro? No seas simple. No es un pájaro, sino la estructura alar de un pájaro. Altair no parecía tan sorprendida e insistía en conocer más sobre la idea. ¿Y cómo movemos las alas? Se necesitará mucha fuerza. ¿Moverlas?, preguntó sorprendido Carlos. En realidad no será necesario, no queremos volar, así que no hace falta batirlas. Para utilizarla como una vela solo es necesaria mantener el ala en alto y realizar pequeños ajustes, así que con servos hidráulicos, imitando a los músculos de las aves que eleven y sujeten las alas bastará. Piensa en un águila, la mayoría del tiempo tiene las alas extendidas y no necesita batirlas, por eso les cuesta tanto despegar del suelo. Marcelo no estaba nada convencido, y veía muchos problemas en esa idea. Puede ser, pero esos servos necesitan presión hidroneumática, la cual habría que generar con un compresor eléctrico, y la electricidad la tiene que producir un generador conectado a un motor. Todo eso es un montaje del carajo. Bueno, es cierto que requiere alguna maquinaria, pero como todo aparato que se mueva. Pues qué bien. Un barco de vela que va a consumir más gasoil que uno de motor. Los ingenieros navales se van a estar partiéndose el bazo de risa de tu diseño hasta que te jubiles. No exageres, recuerda que no es necesaria mucha energía para mantener las alas en posición. Alta con sus movimientos de cabeza, de un lado a otro, no parecía muy convencida. Eres demasiado optimista. Para ti todo está solucionado, pero a mí me parece que es un diseño demasiado complicado. No soy optimista ni pesimista, sino realista. Además, hay que ser optimista que estas eran las buenas noticias. ¿Estas eran las buenas?, exclamó Marcelo, no quiero ni pensar cómo serán las malas. Las malas, básicamente son dos. La primera es que la fabricación va a ser muy complicada y no podemos tener fallos. Recordar que solo fabricaremos las piezas y cuando Marcelo lo monte en Galicia, es cuando se pondrán de manifiesto los errores y no se podrán corregir. La segunda, que como tenemos que abandonar las instalaciones en menos de un mes, no tenemos tiempo suficiente. Eso ya lo dije yo, comentó Marcelo, estamos pillados de tiempo. O sea que vete pensando en cambiar de diseño. Carlos no pareció verse afectado por la insinuación. Me he expresado incorrectamente. Lo que quiero decir es que el sistema normal de producción, por el cual primero se realiza un diseño y después sigue la producción de piezas aquí no vale, resulta demasiado lento. Altair intervino. Pues no lo entiendo. Así es como siempre lo hemos hecho. Tal vez, pero el diseño llevaría como mínimo 2 o 3 semanas, así que solo nos quedaría una semana para producir, lo que es imposible. Necesitamos como mínimo 2 meses para fabricar todas las piezas. ¿Y has pensado algo? Sí, la solución es sencilla. Consiste en diseñar y producir a la vez. Espera, le interrumpió Altair, eso nunca lo hemos hecho. En efecto, pero he pensado cómo hacerlo. Si realizamos un diseño general, donde solo colocamos las piezas en bruto, bastando que consten las medidas clave para que se ajusten unas con otras, después ya podemos diseñar cada pieza con detalle y a continuación la fabricamos, así una detrás de otra en paralelo. No lo entiendo bien. El proceso sería el siguiente. Un diseño general para marcar los parámetros donde encajaría una pieza con otra, después tú vas diseñando cada pieza individual con detalle y cuando esté lista, te pones a diseñar la siguiente mientras nosotros producimos la anterior y así sucesivamente. Trabajaremos en paralelo diseñando y produciendo a la vez. Aún así, no tenemos suficiente tiempo, comentó Marcelo. Aunque ahorremos 2 o 3 semanas de diseño tardaremos como mínimo mes y medio en fabricarlas, y te recuerdo que en menos de un mes nos tenemos que ir. Sí, ya he pensado en eso. Tus tiempos de fabricación están calculados para una jornada de 8 horas y 5 días a la semana. Pero si trabajamos 24 horas 6 días a la semana, en 3 semanas habremos acabado. Si tú y yo nos repartimos el trabajo con las máquinas lo podemos conseguir.
Yo puedo hacer los turnos de tarde y noche, si tú haces el de mañana y aguantas hasta media tarde. Marcelo lo miró unos segundos con cara de circunspecto, mientras analizaba mentalmente este nuevo enfoque. Déjalo, yo hago todos los turnos. En cualquier otra persona, sonaría a broma o a fanfarronada, pero partiendo de Marcelo, Carlos no cuestionó que lo decía en serio. Eso no puede ser, ni aguantarías, ni estoy dispuesto a ello. Yo me quedo como mínimo el mismo tiempo que tú. Marcelo se acercó, le puso una mano en el hombro y lo miró a los ojos. La realidad es que tú diseñas y organizas de puta madre, pero de controlar máquinas no entiendes un carajo. Nunca has manejado el horno, ni los robots y tardarías 2 o 3 semanas en enterarte de algo para fabricar progresivamente y con una buena calidad. Así que déjamelo a mí. Carlos, consciente que el planteamiento de Marcelo sobre sus limitadas cualidades operativas se ajustaba a la realidad, no dudó en reconocerlo. Tienes razón respecto a mi capacidad, pero tendrás que contar conmigo, tú solo no puedes mantener el ritmo de 24 horas, te agotarías en 2 días. Aguantaré bien. El proceso de fabricación por modelado y el horno están automatizados, solo hay que cargar las máquinas, y mientras trabajan puedo dormir en turnos de 3 o 4 horas seguidas entre carga y carga. Además, estoy acostumbrado a hacer guardias y dormir entre horas. Dejarme a mí la fabricación y vosotros centraros en el diseño y los cálculos. No sé, dudó Carlos, por una parte tienes razón, es una correcta estimación. Pero me parece injusto que te vayas a matar a trabajar durante 3 semanas por mi culpa. ¿Matarme a trabajar? Vosotros no sabéis lo que es trabajar duro. Tendríais que estar embarcados 2 meses en un pesquero de altura, donde dormir 4 horas seguidas, vestido y medio mojado, mientras el barco da pancotazos con olas de 5 metros, es todo un lujo. Carlos acabó aceptando el planteamiento, después de todo, la lógica de Marcelo resultaba aplastante, y contra eso no podía luchar. En la siguiente hora realizó un cronograma indicando el ritmo que tenían que seguir de diseño y fabricación para poder completar todo el trabajo a tiempo. Realmente, viendo lo bien que programaba el trabajo y organizaba todas las fases y los tiempos, costaba comprender cómo pudo ir tan mal la empresa. Las siguientes 3 semanas trabajaron intensamente. Altaa diseñó todas las piezas en el ACAD, directamente las transfería desde el ordenador a la máquina de modelado, la pieza pasaba en su última fase al horno y ya quedaba perfecta. Marcelo cumplió, con su estoicismo habitual, las jornadas de 24 horas que se impuso, para que en ningún momento parase ni el modelado ni el horno. Según el cronograma de producción que diseñó Carlos, dejó el domingo como día para recuperar las pérdidas de ritmo. Como todo funcionó como estaba previsto, al final Marcelo pudo descansar los domingos. Ya se habían fabricado todas las piezas, las cuales se fueron colocando en cajas y estas en palés preparados para el transporte. Marcelo contrató un tráiler para llevarse todo el material a Galicia y estaba previsto que saliese en 2 días. Y ahí estaban los 3, de pie, en la entrada del almacén, mirando con satisfacción cómo todo el trabajo realizado se concentraba en el conjunto de palés apilados. En estas últimas semanas se había producido un cambio sustancial en el estado de ánimo de Carlos. Desde que se centró en este nuevo proyecto, desapareció esa tristeza depresiva en la que estaba sumido, transformándose en la ilusión por este nuevo reto que lo absorbía todo el día. Ahora que veía que todo se acababa, miraba con cierta melancolía todas las piezas. Es mucho material, le comentó a Marcelo, necesitarás ayuda para montarlo y ajustarlo. La necesitaría, pero tendré que arreglármela solo. Esto no es cuestión de coger un ñapas, dejar que meta la pezuña sin que tenga ni puta idea de lo que hace y me lo escaralle todo. La fibra de carbono requiere un trato especial. Es complicada, como las mujeres, jodidamente dura pero a la vez frágil. Un poco machista el comentario, comentó Altaa. Ya, claro, las tortilleras feministas a decir la puta verdad le llaman machismo. Hay que joderse. Ey. Que yo no soy tortillera, me ofendes. Te estás pasando 4 pueblos. Ya. Como mujer frágil te ofendes, y a la vez, te defiendes como una gata. Pues claro, faltaría más, no me voy a dejar humillar a estas alturas por un musculito machista. Marcelo, aunque no soportaba que nadie se metiese con él, también reconocía cuando se propasaba. Y claramente ahora había ofendido a Altaa sin motivo. Vale, Altaa, me he pasado, lo reconozco. Déjalo, no nos vamos a cabrear ahora para un día que nos queda. El comentario les hizo recordar a todos que con la salida del material ya acabaron con todos sus cometidos, por lo que finalizarían sus contratos y se cerraría la empresa definitivamente.
Estuvieron en silencio los tres durante unos segundos, pensando que estaban ante el final de todo. Carlos apoyó la mano en uno de los palés. ¿Sabes? Realmente tengo la curiosidad de saber si el diseño funcionará como he previsto. Marcelo se encogió de hombros. Toma, y yo también. Ya decía mi abuelo que experimentos con la gaseosa. Tengo que preguntarte algo, dijo sopesando sus palabras. Una vez que se cierre esto, no tengo nada que hacer. ¿Te molesta si te acompaño a Galicia y te echo una mano para montarlo? Marcelo se sintió sorprendido por la petición. Es cierto que la actitud de Carlos cambió durante esas últimas semanas, pero no pensó que tanto como para querer irse al otro extremo de España, con el que fue un empleado, a ensuciarse las manos ayudándole a montar un barco fabricado con restos de material. Claro que no. Tú sabes cómo va todo esto. De puta madre. Le expresó emocionado, además, te enseño Rianxo y te presento a mi familia. A Carlos le sorprendió esta respuesta ante un Marcelo habitualmente inexpresivo y distante. Se sintió muy satisfecho por la reacción, porque siempre es delicado eso de autoinvitarse. Altara los miró con sorpresa, de repente, instintivamente, se dio cuenta que para ella también se le ofrecía una oportunidad de aventura. Sin dudarlo mostró una sonrisa de oreja a oreja. Pues ¿sabéis lo que os digo? Que no es tan mala idea, yo no conozco Galicia y un mes de vacaciones me hace falta. Bueno, cobrando el paro y la indemnización como si son 2 o 3. Bueno, tengo que llamar a mi familia y avisar a mis amigos, pero no hay problema. Bueno, no quiero decir vacaciones, yo voy para ayudaros. Claro, si os parece bien. Pero claro, no tiene por qué pareceros mal. Además, me necesitáis pues el programa hay que ajustarlo y no creo que vosotros solos podáis. Esto, no quiero decir que no sepáis, pero es que el tema es complicado. Marcelo levantó los brazos. Altara, para allá. No hables tanto. Altara se dio cuenta que se metió donde no la habían llamado, Marcelo nunca fue su amigo y no estaba obligado a tener que invitarla. Pero antes de que pensase siquiera en disculparse, Marcelo siguió hablando. Cojonudo que vengas con nosotros. Tu ayuda nos vendrá de miedo. Así que todos en marcha, vosotros solo traer la ropa y los equipos informáticos, que yo me ocupo de buscaros alojamiento. Altara sonrió satisfecha. Fue la primera vez que Marcelo, aunque a su manera, le decía algo agradable. A su sonrisa le siguió el gesto de satisfacción de Marcelo y el de ilusión de Carlos. Resultaba curioso, cómo en ocasiones, la vida puede dar un giro inesperado, hacía tan solo unos minutos sus caminos se iban a separar, tal vez para toda su vida. Y ahora habían decidido convivir durante un mes en el otro extremo de España en un proyecto común.